En estos tiempos que corren, Antel pone todo el conocimiento del mundo al alcance de tus hijos. ¿Por qué? Porque contratando cualquier servicio de Vera en tu hogar o Vera en tu móvil, te llevas un kit prepago de datos de regalo con un módem 3.7G con 300 pesos para navegar y 100 para mensajear. Ese es un verbo nuevo, Romano. Yo mensajeo, tú mensajeas. Exactamente. Antel, avanzamos juntos. Las redes sociales han generado muchos verbos nuevos. Sí, sí. Yo tuiteo, tú tuiteas, el tuiteo. Sí, lo que se escucha menos es facebookear. Facebookear porque no queda lindo, digamos Sí. que no queda lindo. Bien. Señores, un asunto que ha estado en la agenda desde hace ya largo tiempo. Cárceles superpobladas, con presos que tienen condena y con presos que no tienen condena, Miguel. Es así. Yo les digo algo que tengo anotado acá, en realidad lo anotó Gabriela Casulo. Hace 4 años empezó a hablar sobre un proyecto para modificar el Código del Proceso Penal, el que es urgente obviamente aprobarlo. Y bueno, recién se empezaría a aplicar en el 2017-2018 en caso de aplicarse. Nos acompañó el comisionado parlamentario para el sistema carcelario Álvaro Garcés y también el ministro de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Chediak. Bueno, este programa fue hace algunas semanas. Hoy tiene vigencia, esperemos que no siga teniendo vigencia durante tantos años más. Vemos un resumen de lo que fue ese programa. Es indispensable cambiar el proceso penal, no se puede hacer rápidamente y como dificultad adicional tenemos que, una vez que se apruebe la ley, todavía vamos a necesitar al menos 3 años para instrumentarlo. Entonces es prioritario que el código se apruebe y luego que en los 3 años subsiguientes se vayan dando los fondos para crear al menos 62 cargos de juez letrado en lo penal, 62 cargos de defensor en lo penal y seguramente un número análogo en fiscalía, adecuar las sedes y capacitar a quienes van a desempeñar esos cargos, que va a ser difícil porque en 3 años 62 jueces letrados nuevos no es fácil dado el número de aspirantes al CEJU que tenemos todos los años, que no pasa mucho de esa cifra, que simplemente permite mantener el recambio de quienes cesan por jubilación o por retiro anticipado. Entonces, ¿no habrá dado en el clavo ahí? ¿Me permite sumar al doctor Garcés? ¿No habrá dado en el clavo ahí que es un problema presupuestal? Gobernar es optar, es esas tantas frases hechas. Legislar genera determinadas prioridades, es decir, la bancada, por lo general la bancada oficialista, la bancada mayoritaria, fija las prioridades, aunque la oposición puede poner arriba de la mesa. ¿Por qué no se vota esto? Es una pregunta difícil, desde luego que tiene que ver, como decía el doctor Para alguien Chediak, que tiene una oficina dentro del Parlamento, digo, sí, y que no es un parlamentario, pero que sí es el comisionado parlamentario. Bueno, hay una cuestión de tiempos y además, bueno, estoy pensando en el viejo aforismo, ¿no? La acción es la medida del interés. Hoy por hoy, la cuestión de la reforma procesal es ya inaplazable. Tú decías, ¿habremos dado en el clavo? Sí. Hablar de la política criminal, hablar de la estructura del Código del Proceso Penal es estar en el centro de la cuestión, por una sencilla razón. En 2005 se reconoció la emergencia en el sistema carcelario, una emergencia humanitaria que se venía ya perfilando de los años anteriores. Sobre todo a partir del año 2009 se empezó a invertir una cantidad muy importante. El Estado ha hecho una inversión muy fuerte, es decir, el Estado, los contribuyentes, y los resultados se empiezan a dar. Pero hay una cuestión que no podemos obviar en este momento. El Ministerio del Interior ha dicho, y nosotros lo hemos suscrito, para este año se elimina el escenario de hacinamiento. Se supera uno de los problemas más grandes, más acuciantes en el sistema carcelario. Pero esto ha sido posible porque se ha construido mucho. Y no debemos olvidar que en los últimos años la población reclusa aumentó un 45%, desde el 2006 a la fecha. En el caso de las mujeres, un 75%. Entonces, ha bajado el nivel de hacinamiento porque la construcción, la expansión del sistema ha sido mucho más fuerte. La pregunta es, ¿cuánto más se puede sostener un modelo basado en el encarcelamiento masivo? Entonces, yo creo que ahora la gran cuestión es hablar de política criminal, hablar del uso de la prisión preventiva, pero no solamente eso. Aquí hay otras cuestiones que hay que pensar hacia el futuro. Hay que pensar en darle definitivamente al Poder Judicial los medios para que pueda cumplir con las funciones de ejecución y vigilancia de la pena, la creación de una jurisdicción especializada para el monitoreo del cumplimiento de la pena, porque el control
parlamentario, el control que hacemos las instituciones nacionales de derechos humanos, sea la institución nacional, sea el comisionado, es un control sistemático, técnico, no político, pero hay que agregarle también el control judicial. Y eso requiere, como decía el doctor Chediak, recursos. Creo que es el momento oportuno de hablar, porque se perfila ya, prácticamente estamos en la inminencia de las elecciones, se perfila un nuevo presupuesto y va a haber que pensar muy bien lo que se haga, porque tenemos una inversión muy fuerte, una política criminal que de alguna manera tiende a anular los efectos de esa inversión, porque la prisionización aumenta, y entonces si no lo revemos ese modelo en el futuro, podemos repetir un escenario de crisis, pero ya no con 6.000 personas privadas de libertad como en el 2005, sino con 12 o 13.000. Ustedes saben que escuchando los 5 minutos yo me quedo con que en un escenario optimista, o sea que se discuta a fondo y se apruebe en el Parlamento, no hay ejecución de un nuevo Código del Proceso Penal hasta el 2018, 2020. ¿Sí? Porque entre la preparación, 3 años dijo usted, los cargos que hay que llenar, el presupuesto, ¿hay algún indicio de que esto se pueda discutir este año o en año electoral? Porque además, recuerden que este año, el 15 de septiembre, receso parlamentario. De lo que nos dicen los representantes de todos los partidos políticos, hay voluntad parlamentaria. Ahora, volvemos al sistema parlamentario y sus tiempos. La primera presentación que la comisión que tuvimos el honor de integrar, que redactó este proyecto del Código del Proceso Penal, se la hizo al presidente Vázquez en el último año de su mandato, y todavía seguimos con un proyecto que no ha sido aprobado. Entonces, los tiempos han sido largos y, como señala el señor comisionado parlamentario, es urgente aprobar el nuevo código a los efectos de empezar a instrumentar la solución que efectivamente de futuro va a ser 2017-2018. Esto es una discusión en una tarima que nos llega a la gente, y lo digo de lo siguiente: ustedes son abogados en puestos diferentes, nos pueden estar mirando abogados que ejercen la profesión, nos pueden estar mirando legisladores, pero la gente, yo puse un ejemplo extremo de O.J. Simpson, una estrella del fútbol americano. Pero acá la gente quiere que entren y si ya hay una mínima sospecha que no salgan, que ya no salgan más, no que se les haga sentencia. Porque es el clamor que se oye en la calle, ¿no? Digo, obviamente si uno le pone el micrófono a alguien donde dice hay una violación, y a veces lamentablemente algunos colegas han dice pena de muerte para los violadores, y hay 3 violadas el día anterior, entonces seguro es muy fácil. Pero ¿cómo sería acá en el Uruguay? ¿Esto lo asimilaría a la sociedad? Es complicado. Primero, señalar, y seguramente también coincidamos en las cifras, que no todo ciudadano que viola la ley es procesado con prisión. Si así lo hiciéramos, tendríamos 13 o 14.000 presos y no casi 10.000 como tenemos ahora. 1/3 de quienes violan la ley, los delitos, los primarios y los delitos más leves, es procesado sin prisión. El 60-65% restante es procesado con prisión, y por los tiempos tenemos esta situación tan atípica de casi 2/3 de ciudadanos privados de libertad en los establecimientos carcelarios que no tienen una sentencia definitiva de primera instancia, pues tampoco es una sentencia ejecutoriada, ni siquiera una sentencia definitiva de primera instancia. Eso debe corregirse, con la salvedad de que los mecanismos de excarcelación existen y se aplican, si no también tendríamos 13 o 14.000 ciudadanos privados de libertad. ¿Y por qué se demora la sentencia? Ahí en algún momento se escuchaba allí ¿faltan jueces? ¿Faltan funcionarios? Los tiempos no han podido ser bajados. El promedio de duración de la primera instancia en los juzgados penales está en el entorno de 1 año y medio. Es muy difícil con este proceso penal llevarlo a tiempos muy cortos. Por eso hay que reformarlo, porque la apuesta multiplicando los operadores judiciales, es decir, jueces, fiscales y defensores, y por supuesto sedes y recursos, es a que este 1 año y medio baje a semanas. En la mayoría de los casos, hay casos muy complicados que van a seguir durando, su investigación va a seguir durando años, pero en el grueso, en donde la prueba hoy incluso se reúne en las primeras 48 horas, es decir, las rapiñas, esas rapiñas que incluso hoy cuando se hacen en una estación de servicio, en un supermercado, las tenemos filmadas y en algunos casos hasta en cámaras de alta definición, y donde se aprende prácticamente y en forma inmediata quién la cometió y se lo identifica. Eso debería estar resuelto en pocas semanas, incluso me atrevería a decir en pocos días, y no demorar esa sentencia 1 año y medio. Entonces, ¿cómo vamos a reducir esta ecuación tan extraña de 2 presos sin condena
respecto de uno que sí tiene condena, modificando el proceso penal. De todas formas, y es bueno señalarlo porque salvo para los abogados, es muy difícil de entender, nosotros tenemos en este sistema procesal una suerte de corrimiento. Es decir, tenemos ciudadanos privados de libertad que no tienen condena y tenemos ciudadanos condenados que están cumpliendo la pena en libertad. Si no, también tendríamos 14 o 15 mil presos. Es decir... No, ya tendríamos 20 si me sumo a los 3 grupos. No, es verdad. Entonces, el hecho es que una vez que se obtiene la libertad anticipada o la libertad provisional, no se vuelve a prisión. Entonces, si allí recae la pena, ese ciudadano el saldo de pena que tiene lo cumple en libertad. Entonces tenemos dos grupos. ¿Cómo viven los que no tienen condena dentro de la cárcel? ¿Qué reclaman? ¿Qué dicen? Con ansiedad, con una gran ansiedad, ese es el común denominador. Recuerdo cuando ejercía la defensa pública hace unos 10, 12 años, la primera pregunta después de dada la noticia del procesamiento es ¿y cuánto tiempo voy a estar? Entonces ahí empiezan las dificultades para poder estimar, porque en definitiva la prisión preventiva es una especie de penitencia cuya extensión uno puede más o menos prever de acuerdo al tipo de delito, al perfil de quien lo cometió, al fiscal que interviene en la causa, al juez que tiene que decidir la excarcelación o no. Pero es todo un montón de variables que hay que pesar muy bien. Y además es un tema muy delicado porque en definitiva, si uno le dice quédate tranquilo, vas a estar 5 meses, 6 meses, y resulta que no son 5 o 6, es un año, se quiebra la confianza y se deteriora la relación entre el defensor y su defendido. Y era una de las cosas más difíciles de administrar, esa ansiedad que tiene el privado de libertad o la familia. Entonces creo que habría que también establecer reglas más claras. No solamente en otras latitudes, aquí en el Río de la Plata estuvo el caso de República de Cromañón. Fueron 193 las personas que murieron. Sin embargo, el dueño de esa discoteca esperó su juicio oral y público en la casa, sin prisión preventiva. Acá, por el hurto de una garrafa o de una bicicleta, probablemente se aplique la prisión preventiva, sí, salvo que sea un primario. Pero si el hecho genera una alarma pública considerable, ya ahí va la prisión preventiva. Yo creo que hay una cuestión de normas. Se ha ido restringiendo, sobre todo a partir de 1989-90, la facultad que tiene el juez para disponer el procesamiento con o sin prisión. Ahora, a partir de una ley que la menciono, la 16.058, cuando hay un antecedente, aunque sea de larga data, ya ahí corresponde, si hay procesamiento, que sea con prisión. Entonces, se fue acotando la posibilidad que tiene el magistrado de disponer sin prisión o con prisión.